Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 3. El tema que hoy estamos tratando es importantísimo porque se trata de verdades de suprema importancia acerca de nuestra fe, acerca de la fe evangélica cristiana. Ese es el tema que hoy vamos a tratar y vamos a tomar versículos claves de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Así que si usted tiene su Biblia ahí, pues puede abrirla, la palabra del Señor, y así pues leer esos versículos y mantenerla abierta si usted puede, está en casa por supuesto, para que así vayamos observando el texto bíblico a medida vamos avanzando. Bueno, leemos el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este pasaje hermoso en los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 15. El tema que el apóstol Pablo está considerando en este capítulo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es fundamental para nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Como él mismo expone en el capítulo, en su exposición acerca de la importancia de la resurrección, llegó a decir que si Jesucristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. Antes de empezar esa gran exposición de este gran tema sobre la resurrección, el apóstol hace una recapitulación de todo el mensaje del evangelio que él predicaba. Empieza recordando a sus lectores corintios y también a todos los lectores de todos los tiempos que ellos habían recibido la buena noticia o hemos recibido la buena noticia en la cual estamos perseverando, y por medio de esta buena noticia también hemos sido salvados según las palabras de Pablo, y con una condición: si la retenemos, esa fe predicada por el evangelio. Además, dice el apóstol Pablo, este evangelio no lo he recibido de un hombre, sino que es el parte del plan de Dios señalado en las Sagradas Escrituras. O sea, Pablo está diciendo, deja claro, que este evangelio él lo recibió, que no es un invento de ningún hombre, sino que lo recibió de parte del Señor. En los primeros versículos de este capítulo, como ya hemos mencionado, lo leímos, se mencionan varias verdades que son de suprema importancia para la fe cristiana. En este mensaje hoy vamos a hacer mención de algunas de esas verdades supremas de nuestra fe. En primer lugar, el evangelio es algo que viene del cielo y lo recibimos por la soberana gracia de Dios. La fe evangélica no es un invento de algún hombre mortal. Es algo que es parte del plan redentor de Dios revelado en las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, como lo dice Pedro, que esta fe fue establecida, programada por Dios, aún antes que los fundamentos del mundo fuesen puestos. La fe cristiana, como es venida del cielo, no es un invento humano,
un tema importante, o es algo que la persona no lo descubre por su propia cuenta, sino que le es revelado por Dios. El apóstol Pablo lo revela en Gálatas. Él dice a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, está diciendo Pablo que el evangelio que él predica no lo aprendió de ningún hombre, sino que le fue revelado por Dios. Y la base de esta revelación está registrado en el Antiguo Testamento. El evangelio es una bendición que nosotros recibimos, que el ser humano recibe. No es del que corre, dice la misma Escritura, el mismo Pablo, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Es tan importante, es tan vital este tema, que el evangelio se recibe, no se descubre. La fe cristiana evangélica no se descubre solamente por la inteligencia o por el esfuerzo humano, es una revelación divina. Y es tan importante esto que nuestro Señor Jesús, Él dijo palabras muy claras con respecto a esta cuestión. Él dijo en Mateo 11, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En segundo lugar, la fe cristiana da estabilidad a las personas que lo reciben. Esto es muy importante. Cuando hablamos de estabilidad, es que le da sentido a su vida, fortaleza a su vida, para seguir caminando en la fe y en el camino correcto. Todos sabemos que el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo resbaladizo, y necesitamos algo que nos afirme nuestros pies para no resbalarnos o no caer en el hoyo profundo de la oscuridad infernal. Por ejemplo, las redes sociales en nuestros tiempos están llenas de trampas que con facilidad nos pueden arrastrar a las profundidades de la inmoralidad. Muchísimos matrimonios se han destruido, familias enteras se han partido, jovencitas y muchachos han sido llevados a un mundo oscuro y de mucho dolor. El problema no está en las redes en sí, sino en la falta de firmeza moral y convicciones sólidas que nos hagan firmes. Esta solidez, estas convicciones profundas para enfrentar nuestra misma debilidad humana y las terribles tentaciones de la oscuridad, solo puede darlas la fe evangélica. Solo puede darlo la fe cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque cuenta con el poder para transformar el corazón, que es la fuente del bien o del mal humano. El corazón es el centro de en nuestra vida, donde se genera el bien o el mal. Y cuando el corazón está corrompido, todas las cosas se hacen corruptas. De manera que ¿quién puede sanar esta enfermedad tan grave del corazón humano? Solo el poder del Evangelio cuenta con esa virtud, con ese poder sobrenatural para transformar la vida y poner una visión interna en cada persona y una convicción fuerte para hacer frente a ese terrible mal de la inmundicia que puede resbalarnos en el mismo infierno. El mundo de las redes sociales y los medios de comunicación están creando una sociedad idiotizada y sin pudor. Esto es lo que abre las puertas a tentaciones que llevan a la gente de todas las edades al desastre moral y espiritual. Esto no solo lo estoy diciendo yo,
Lo saben los entendidos, lo dicen los entendidos y advierten a la juventud y a la sociedad en general que aprendan a usar esos medios, que aprendan a escuchar para que no se dejen desviar. Ese es el mundo en que estamos viviendo, un mundo resbaladizo, peligroso, que nos puede tirar a las profundidades de la oscuridad o el mismo infierno si no tenemos la fuerza y la vitalidad, la energía, la capacidad, la solidez de carácter para poder enfrentar y decir no a estas cosas. ¿Dónde vamos a encontrar la fuerza, el poder para decir no o poder de vencer semejantes tentaciones? Solamente el poder del Evangelio, porque cuenta con la presencia del Espíritu Santo. Este mundo es un mundo hiriente. Necesitamos algo que nos capacite para seguir adelante sin desmayar a pesar del dolor que este mundo nos pueda causar. Solo con el poder del Evangelio podemos seguir adelante, aunque sea con un cuerpo agonizante o con un corazón doliente. El Señor Jesús en ninguna parte nos dice que no vamos a tener dolor. Al contrario, Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero al mismo tiempo Él nos anima que estará con nosotros y nos va a fortalecer. En tercer lugar, nuestra fe es una potencia que nos da constante liberación. Pablo nos dice que nuestra fe es un poder dinámico que nos está haciendo cada día mejores. Cada día nos está reformando, transformando, mejorando nuestra vida. Por el cual asimismo, dice Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En el griego, dicen los entendidos en el idioma griego, que esa palabra, esa frase, sois salvos, quiere decir, siguen siendo salvados. Nuestra salvación va a ser, o como dice la misma Escritura, nuestra salvación va y será de gloria en gloria. El sabio Salomón escribió, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Repito, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. En el Salmo 1 dice que el justo crecerá como el árbol que es plantado o está plantado junto a las aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mis amigos, nuestra salvación alcanzará su culminación hasta que seamos glorificados y hechos semejantes a nuestro Señor Jesús. El apóstol Juan escribió, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:1-3. ¿Qué otra fe ofrece con tanta certeza una esperanza como la que ofrece la fe cristiana evangélica? No hay. Lo que pueden ofrecer algunas religiones son esperanzas vanas, pero no tienen solidez, ni tienen valor, ni son ciertas. ¿Qué es lo que hace ciertísima la fe cristiana evangélica? La resurrección de su fundador, nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la fe cristiana evangélica es algo a lo que debemos aferrarnos tenazmente. ¿Por qué? Puede preguntar alguien. ¿Por qué tenemos que aferrarnos al Evangelio? Mis amigos, en este mundo hay muchas fuerzas que intentan robarnos nuestra fe. El diablo está usando cualquier medio, como siempre lo ha hecho en todas las edades. Él está trabajando y usando cualquier medio que esté a su alcance para intentar perturbarnos y apartarnos de la fe.
Por ejemplo, él utiliza las modas, la fama, la diversión, el placer, las filosofías, ideologías diversas, etc., para apartarnos de nuestra fe. Por esta razón debemos aferrarnos a la palabra tenazmente, para no dejar que nos moldee nuestra forma de pensar. Satanás está atacando la mente de la juventud para cerrarle su mente a que no escuchen a Dios. Y también está atacando a los creyentes débiles en la fe, dándoles pensamientos y tratando de borrarles la fe, y como borrarles todo lo que tiene que ver con Dios y reescribir una nueva historia en su interior o en su forma de pensar. Hay que cuidarnos. Y esa fuerza es diabólica, es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios y del hombre, que está tratando de lavar el cerebro a la humanidad para que se borre el evangelio y escribir en la mente de las personas el nuevo programa del diablo para destruir su vida. El evangelio es el único poder de Dios que va a cambiar la vida de nosotros y nos va a dar vida continuamente. Sabemos que la vida en este mundo tiene muchos problemas que no tienen solución. Pero eso no debe perturbar nuestra fe, porque sabemos nosotros a quién hemos creído. Es posible que nos encontremos con momentos tenebrosos en nuestro caminar, pero eso no nos detiene, porque sabemos hacia dónde vamos. Como el apóstol Pablo dice, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. La fe da victoria al alma que mantiene tenazmente su fe en el Dios viviente, a pesar de los sinsabores de la vida. Esto lo vemos en los hombres y mujeres en la Biblia que mantuvieron su fe aunque no comprendían las circunstancias en sus vidas. Muchos de ellos sufrieron persecución, cárceles y hasta la muerte, pero se mantuvieron aferrados a la fe en Dios y ya sabemos la victoria que ellos obtuvieron. Y por último, nuestra fe es algo que no debe mantenerse sin orden ni inteligencia. ¿Sabe cuál es la fe que se derrumba? La fe que se desmorona es la que no ha pensado las cosas hasta sus últimas consecuencias. La fe que se basa en las emociones o el ritualismo no soporta las embestidas del mar embravecido de este mundo. Para muchos la fe es muy superficial y por eso no aguantan el calor de los pensamientos de las ideologías que retuercen la verdad, la razón y hasta el sentido común. Hay muchos que aceptan las cosas porque las oyen de otros sin examinarlas. Esto es porque su fe es superficial. Es nuestra obligación reflexionar seriamente sobre nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a reflexionar profundamente y en forma seria sobre nuestra fe cuando ni siquiera leemos las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos cristianos que dicen que son cristianos evangélicos y tienen la Biblia y tal vez la leen el domingo con el predicador en el culto, pero no se acuerdan de leerla durante los días o noches en sus casas? La Biblia es el pan espiritual del alma del ser humano y ella nos va a dar la fuerza, el poder necesario para enfrentarnos al mal y vencer. En conclusión, nuestra fe es gloriosa y digna de confianza. ¿Por qué razón nuestra fe es digna de confianza? Porque tiene como fundamento al Mesías resucitado. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, nuestra fe cristiana evangélica, tiene vida y es singular porque su fundador está vivo. Él ha vencido a la muerte, venció el pecado y venció al diablo.
y hoy está sentado a la diestra del Todopoderoso. Ese es el fundador de nuestra fe. Él no está en la tumba. Él está vivo, repito una vez más, a la diestra del Dios Todopoderoso, y luego vendrá a poner orden a este mundo y llevar su iglesia a su santo regazo. Esto es lo que hace que nuestra fe esté nueva y llena de vida cada día. Diariamente somos renovados por el poder dinámico de Dios que permanece y actúa en nosotros. Los cristianos no somos los tontos que golpeamos el viento ni corremos sin meta alguna. El apóstol Pablo dijo: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. 1 Corintios 9:26. Mantengamos pues aferrados nuestros corazones a nuestra fe cristiana evangélica, que con toda seguridad, con toda certeza, recibiremos un grande galardón. El Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo, nada ni lo oculto ni lo visible, porque nuestra fe está arraigada en el Cristo que venció el mal y Él está con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siga adelante pues, sin desmayar, que nuestra fe vale la pena.